discurso ad cautelam, esta posición del Partido Acción Nacional, del Grupo Parlamentario, es presentada ad cautelam porque hay una resolución judicial que impide esta discusión. También aquí traemos en el recuerdo esta valiente actitud de los estudiantes de Derecho, de los universitarios y también de cada uno de los trabajadores del Poder Judicial Federal y de los poderes judiciales locales de las entidades federativas. A ellos, a los que no se les escuchó. El grupo al que pertenezco, al Partido Acción Nacional, votará en contra de esta reforma judicial porque ni es reforma ni es judicial. Más que una reforma, es una venganza. Más que una reforma, es una sustitución de personas, porque es el despido masivo del personal del Poder Judicial, de cada uno de los poderes judiciales. Sustituyen a las personas, las despiden. Claro que tocan a los trabajadores, nada más los van a correr y los van a sustituir. Claro que les tocan sus derechos adquiridos, claro que les aplican el principio de irretroactividad en su contra. Es un despido injusto y cruel. Y además es profundamente ineficaz e inequitativo. En lugar de castigar los excesos, se ceban con la clase trabajadora del Poder Judicial, con los oficiales, con los secretarios, con los proyectistas, con cada uno del personal del Poder Judicial Federal que pasaron años para obtener el cargo que ahora ellos tienen. Es una reforma que viola los principios de independencia judicial, que es la esencia del Poder Judicial. Es decir, que si no hay independencia judicial, no solo no hay acceso a la justicia, no hay Poder Judicial. El Poder Judicial es guardián entre los pleitos de particulares, pero también es el defensor de las personas frente a los abusos del poder. Y eso, sobre todo esto último, es lo que más molesta a un régimen autoritario. Y eso es lo que está pasando. Digan la verdad, porque nada de este dictamen arregla las enormes fallas que tiene el sistema judicial. Nada lo arregla. Lo que quieren es quitar el control de un poder sobre los actos abusivos del otro. Eso díganlo. Y sí les quiero decir que la justicia constitucional es gracias a la propia independencia judicial, pero también es parte de esa justicia social que todos deberíamos de defender. Y cuando se quita la justicia constitucional, por supuesto que los que mayores víctimas son de esto que van a hacer son los más vulnerables y los marginados. Estamos en contra de la manera en que se eligen porque lo que va a hacer es suprimir la carrera judicial, porque no van a llegar los más idóneos, porque van a buscar que los jueces, que los magistrados, que los ministros miren a quienes les financiaron las campañas o a quienes votaron por ellos en el mejor de los casos, o al crimen organizado que los puso ahí para la impunidad de todos los intereses particulares. Jueces a modo, así se llaman, están poniendo las condiciones para que sean acosados los jueces, los magistrados, y eso va en contra de los justiciables. Estas elecciones son absolutamente inoperantes, son ineficaces y además totalmente tendenciosas. Hay un tribunal de disciplina que deberíamos tenerle realmente terror, porque eso es lo que va a ocasionar. Les da todas las facultades discrecionales, Investiga, juzga y sanciona, y además los deja en estado de indefensión. Este tribunal se va a ir incluso contra muchos de ustedes seguramente, porque los han hecho votar en algo que ni siquiera han podido intervenir. Y además, por si fuera poco, eliminan los efectos generales de las sentencias de amparo y de la suspensión
de las leyes anticonstitucionales. ¿Qué es lo que van a hacer? Que con esta reforma están obligando a los que menos tienen a pagar esos abogados, huizacheros, prevaricadores, que no les gustan, pero que los tienen en el gabinete. Por eso estamos Concluya, aquí, diputada. para ser la voz de los estudiantes que no escucharon, para ser la voz de los trabajadores que no escucharon. Tendrán mucha popularidad, quizás, pero no tienen ni la razón ni la verdad, y daremos la batalla. Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente. Adelante. Hoy escuchamos a la derecha hablar de resistencia y fue lema de campaña de la Ciudad de México y perdieron por 18% de diferencia. Entonces, ¿de dónde se ponen contentos por eso? Hablan de que el Tren Maya ha causado destrozos y resulta que ganamos toda la península de Yucatán, entre ellos la gubernatura de Yucatán. Dicen ellos que la nuestra es una propuesta de odio, cuando quien tuvo una campaña de odio fue Xóchitl Gálvez, todo el día mencionando que había que tenerle miedo a Claudia Sheinbaum y a Morena y a los aliados. ¿Quiénes son los que promovieron el odio? Por eso nos parece que sus argumentos pierden todo valor. Deberían, a juicio mío, de darle vuelta a la página, reconocer su derrota, prepararse para las próximas elecciones, presentar un proyecto de nación de derecha, pero un proyecto de nación. No pueden estar todo el tiempo mintiéndole al pueblo de México, diciendo que que el presidente no hizo nada, que el presidente dejó destruido este país y el presidente tiene 73% de aprobación del pueblo de México. Recapaciten, reaccionen, por eso se llaman reaccionen, preséntenos una propuesta para debatir punto por punto qué es lo que quieren ustedes de México y qué es lo que vamos a defender nosotros en la Cámara de Diputados, porque nosotros tenemos un proyecto de nación de esperanza, de amor, de justicia social y de democracia. No queremos nada más. Nos interesa, yo te escuché con mucho respeto, Entonces, nosotros lo único que queremos es que tengamos una posición digna, porque nosotros somos un movimiento poderoso que tiene de su lado a la historia. Tenemos la razón histórica y por eso vamos a votar a favor de esta reforma del Poder Judicial. ¿Sí o no vamos a votar a favor? Y no es mayoriteo. Ellos, con supuesto 256,000 votos de diferencia, Calderón le hizo 110 reformas a la Constitución, obviamente con el apoyo del PRI. Nosotros, con 18 millones de votos, Andrés Manuel, apenas se le han hecho 63 reformas a la Constitución. ¿Tenemos o no derecho de proponer reformas a la Constitución con 18 millones de votos? Vamos todos a votar por esa reforma del Poder Judicial. Vamos a votar porque haya una justicia digna, democrática y que sea buena para nosotros. En nombre del Grupo Parlamentario del PAN, vengo a hablar en contra de esta reforma ad cautelam, porque hay 2 suspensiones de diversos jueces y esta asamblea de per se es ilegal. Pero, amigas y amigos, les vamos a recordar hasta el cansancio
lo que significa el Plan C. El Plan C significa corrupción. Primero, porque ustedes pertenecen a una mayoría ilegal, porque ustedes no tienen la mayoría calificada, porque en las urnas el pueblo solo les dio el 54%, y con el 54% ustedes no podrían estar modificando ni un solo artículo de la Constitución. Pero estamos aquí por lo que representa Morena. Morena representa la simulación. Morena y sus aliados representan la ignorancia, la soberbia, porque aquí afuera de este recinto están alumnos, estudiantes, académicos, trabajadoras y trabajadores del Poder Judicial, que no fueron escuchados por la soberbia de Morena, por la soberbia de sus aliados. Por eso nosotros somos la resistencia, que somos la voz de esos que hoy reclaman que la justicia sea para todos y no este Plan C que significa corrupción. Amigas y amigos, no nos hagamos. Esta reforma no es para mejorar el Poder Judicial y el sistema de administración y procuración de justicia. Esto es una venganza contra una mujer, la ministra Piña, que no se doblegó ante el autoritario del presidente y el ejecutivo, porque dijo: aquí hay un poder independiente, y le dijo no al presidente. Y por eso es esta reforma, por la venganza. Y amigas y amigos, esta reforma no tiene ni pies ni cabeza, y además ya se dijo, la mayoría del oficialismo ni siquiera la conoce, ni siquiera se dieron el tiempo de leerla, porque los problemas de la inseguridad que vive hoy nuestro país, la crisis de inseguridad con más de 200,000 muertos de este gobierno, donde ha roto todos los récords en feminicidios y en asesinatos, en homicidios, no se resuelve con esta reforma, porque no toca un solo capítulo de la prevención del delito. No toca ni un solo capítulo de cómo vamos a fortalecer a las policías municipales y a las policías estatales. En sus distritos se los van a reclamar cuando les digan, cuando haya delitos del fuero común o del fuero federal y no haya recursos, porque aquí se quitó el presupuesto para las policías municipales y para las policías estatales, para la prevención del delito. Y qué hablar también, cómo hablar de las cárceles, de los cerezos y de los ceferezos. Es una reforma incompleta, sin pies ni cabeza. Pero amigas y amigos, les decimos a esos millones de hombres y mujeres que votaron por la oposición que aquí estamos escuchándolos y que vamos a seguir siendo su voz y que vamos a hacer la resistencia en contra de esta reforma y de todas las que quieran hacer en contra del pueblo de México. Acción Nacional es la resistencia del pueblo de México. Muchas gracias. De Morena, el diputado Ricardo Monreal Ávila, hasta por 15 minutos. Muchas gracias, ciudadano presidente. Adelante. Ciudadanos legisladores y legisladoras. El 5 de febrero del año que corre, el presidente López Obrador presentó un paquete
de 20 iniciativas, haciendo uso de su facultad constitucional de iniciador de leyes. Lo hizo por varias razones. Una, por la intromisión grosera del Poder Judicial en las decisiones del Poder Legislativo. Y la segunda, porque en el Congreso de la Unión no logró el movimiento mayoría calificada y le fueron rechazados reformas fundamentales como la energética, la eléctrica, la de bienestar, la de austeridad, la de la Guardia Nacional y otras que son en beneficio de la población. Ese es el origen de lo que ahora tenemos. El presidente López Obrador planteó al pueblo de México un plan, el Plan C. Y nosotros, lejos de la violencia verborreica, de la violencia de personajes que se autoengañaron, fuimos a la calle. No los engañamos, a nadie engañamos. Por eso el movimiento se siente muy orgulloso. ¡Años en este país! ¡Presidente! De los últimos años en este país. Por eso, ¡presidente! por eso ganamos. Y eso nadie lo puede ocultar. Por eso fue que ganamos. Óiganlo bien, propios y extraños, tirios y troyanos, ganamos con esa propuesta 256 de 300 distritos, el 85% de los distritos en el país. Mientras otros y otras se autoengañan y no analizan con seriedad por qué disminuyeron de 120 a 70 diputados, por qué la gente los abandonó, por qué la gente los dejó. Esa es una verdadera reflexión, pero allá ellos que sigan en el disimulo y en el autoengaño. Nosotros no, vamos a seguir con el pueblo y vamos a seguir defendiendo nuestra posición. El pueblo está harto de la dictadura, del birrete y de la toga. El pueblo está harto de la critocracia. El pueblo está harto de la corrupción, del nepotismo, del tráfico de influencias, del conflicto de intereses en el Poder Judicial. Por eso respalda esta reforma y nosotros no vamos a titubear, vamos a ir a fondo con esta y las 20 reformas constitucionales. Nos asiste la razón histórica, nos asiste la razón moral, nos asiste la razón social. Por eso no deben de preocuparse los ciudadanos. Va a haber un mejor poder, un poder equilibrador, una auténtica división de poderes. Y por eso en esta intervención quiero felicitar al movimiento, a Morena, al PT y al Verde por su comportamiento. Hemos estado a la altura del debate. Quiero pedirles a todos y a todas, tengan confianza. Tenemos una estupenda mujer que nos va a gobernar. No nos distraigamos.
Vayamos a territorio, expliquemos el propósito de la reforma y la profundidad, debatamos, deliberamos, vamos a vencer y a convencer a los ciudadanos y ciudadanas de México. Ciudadano presidente, había preparado unas líneas que quisiera pedirle se plasmen en el diario de debates. Pero déjenme decirles solo una de las razones que nos deben animar y convencer a respaldar esta reforma. Uno, se ha faltado con el Poder Judicial y sus convenencieros apoyadores al respeto a la Constitución, utilizando la función judicial para cruzar la línea de la división de poderes. El pensamiento judicial se encaminaba a instituir el gobierno de los jueces, la dictadura de la torra y el biguete, de la toga y el birrete, la critocracia, pero nosotros no lo vamos a permitir. Tercero, se instalaron en el Poder Judicial como una tercera Cámara Legislativa. Cuarto, se instrumentó y se usó por la derecha este mecanismo de la critocracia. Intentaron un golpe de Estado técnico. Todavía ahora me da tristeza cómo legisladores que antaño defendían la autonomía del Poder Legislativo defiendan la subordinación del constituyente permanente a un juez o a una jueza. ¿Dónde están aquellos juristas impecables de la derecha que volverían a morir al escuchar razones tan torcidas? No, el Poder Legislativo no puede someterse a ningún juez ni autoridad distinta a nuestra soberanía. Quinto, proponemos un cambio crucial: modificar la forma de nominar a los jueces e incluir nuevos criterios para impartir justicia en México. Séptimo, la elección de los ministros en más de 100,000 casillas en todo el país les dará la mayor independencia imaginable. ¿Cómo puede ser que se afirme que es antidemocrático elegir a jueces, magistrados y ministros? Octavo, la oportunidad de aspirar a un cargo de la judicatura se abre de manera universal, pero la evaluación previa y rigurosa de la idoneidad inducirá a los mejores candidatos. Noveno, el refrendo de las urnas les dotará lo que hasta hoy han carecido: sensibilidad social. La reforma décimo no se comprende con los esquemas mentales neoliberales. No puede explicarse esta reforma a partir de esos criterios neoliberales. Onceava, ha empezado a construirse el andamiaje jurídico de una revolución pacífica. Doceava, democratizar y respetar la autonomía del Poder Judicial no le resta atribuciones, lo fortalece. Treceavo, el Poder Judicial seguirá como el resolutor de los conflictos y principal intérprete de las normas. Decimocuarto, se trata así de renovar los criterios judiciales con una visión diferente. Decimoquinto, cambiará la estructura del Poder Judicial, iniciando nuevas bases para su constitución. Decimosexto, escúchenlo bien,
no tocará los derechos laborales de los trabajadores. 17. El personal de la judicatura podrá permanecer en su cargo o aspirar a uno superior. 18. También se abrirá la oportunidad para que externos en derecho puedan participar. 19. Calificarán los mejores evaluados antes de la elección y después también serán capacitados y calificados. 20. Algo más de fondo. Una élite ilustrada juzgaba antes con criterios parciales y económicos. Ahora serán abogados mexicanos comunes con sentido de respeto a los derechos humanos, pero también con percepción de la realidad social. 21. La mejor forma de blindar la intromisión del crimen organizado con jueces, magistrados y ministros será con esta reforma. No queremos sino sacudir al Poder Judicial de la influencia del crimen organizado y los delincuentes de cuello blanco. Queremos un Poder Judicial digno, decoroso e independiente. 22. La reforma que proponemos no es fruto ni del capricho, ni tampoco de la revancha o del dogmatismo político. En este momento, las democracias en el mundo están discutiendo el límite del Poder Judicial. Lo mismo en Estados Unidos, donde el presidente Biden ha propuesto una reforma al Poder Judicial. También en Israel, antes del conflicto bélico, hay una propuesta de reforma judicial radical. Y en Italia y en España se discute sobre los límites y excesos del Poder Judicial. México está construyendo un sistema de justicia que será un ejemplo en el mundo, con nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. ¡Que viva nuestro movimiento! Bien, amigos, que les pareció el video. Tremendo agarrón en la sesión ordinaria por la reforma al Poder Judicial entre Godoy y Monreal contra Anaya y Zavala. Dice Margarita Zavala que votarán en contra de la reforma al Poder Judicial porque no es reforma y no es judicial. Dice que es una venganza y que es ineficaz e inequitativa. Y Godoy le contesta y le dice que la oposición habla de que van a poner resistencia. ¿De qué hablan? Si perdieron por el 18% de diferencia, no tienen voz ni voto. Y Guillermo Anaya dice que el plan se significa corrupción porque es una mayoría ilegal, porque la 4T no tiene la mayoría calificada y porque el pueblo solo dio el 54%. Y según él, la 4T no tendría por qué estar modificando ningún artículo de la Constitución. Y Ricardo Monreal le responde y le dice que la reforma al Poder Judicial va por la intromisión grosera del Poder Judicial en las decisiones del Poder Legislativo. Y aunque chillen, brinquen y patalen, la reforma va sí o sí. Tremendo calladón de trompa de Godoy y Monreal, Anaya y Zavala. Estar pendiente del próximo video, denle like, compartan el video y suscríbanse. Hasta la próxima. Dios los bendiga.